Gambia es uno de los países más pequeños del mundo. De hecho, es el más pequeño de la África continental. Quédate conmigo para conocer cómo se vive en este curioso país, qué comen, cómo es su gente y mucho más. Pero antes de comenzar, dale a like, lo cual me ayuda mucho, y suscríbete para no perderte más videos como este. 1. Gambia es un pequeño país africano que está rodeado por Senegal y es famoso por su gran diversidad de ecosistemas. La nación se localiza en la ribera del río Gambia, que da nombre al país. Es el sexto país más pequeño de África con 10.300 kilómetros de superficie y una población de poco más de 2 millones de personas. 2. Gambia es un paraíso para las aves, pues cuenta con unas 540 especies en sus bosques y riberas. También es posible observar hipopótamos y cocodrilos que habitan en el río, además de monos verdes y rojos. El estanque de cocodrilos Cachicali alberga alrededor de 100 cocodrilos de diferentes formas y tamaños, y el agua de ese lugar se considera santa, pues se cree que puede otorgar fertilidad y que cuenta con poderes curativos. En la zona hay un museo que tiene varios artefactos místicos relacionados con las tribus locales. 3. El río Gambia alguna vez fue uno de los mayores ríos del África Occidental. Se extiende por más de 1000 kilómetros desde el noroeste de Guinea hasta Banjul en Gambia, antes de desembocar en el Atlántico. Este río atraviesa el centro de Gambia y es a lo largo de sus afluentes que están bordeados de manglares donde se puede encontrar gran parte de la vida silvestre del país. 4. Esta nación estuvo en el centro del tráfico de esclavos. La isla Kunta Kinte era conocida como Isla James o James, un importante punto de referencia de la trata transatlántica de esclavos. Esta isla se convirtió en Patrimonio de la Humanidad en 2003. 5. En un museo de la región se exhiben artefactos relacionados con la esclavitud, como collares de cadena, esposas para los pies y yugos. Las exhibiciones se enfocan en mostrar cómo era la captura de las personas que fueron esclavizadas y el viaje que hacían a través del Atlántico, que era conocido como el pasaje de en medio. 6. Aunque Gambia es un país muy pequeño, tiene 80 kilómetros de costa. El escenario es paradisíaco, pues tiene playas con poca gente que cuentan con sol durante todo el año, lo que las hace muy populares para los turistas. 7. Su territorio alargado y estrecho es resultado de una rivalidad colonial entre Gran Bretaña y Francia. Durante el siglo XIX, ambos países lucharon por controlar gran parte del territorio occidental de África. A finales de la década de 1890, Francia incorporó el territorio que actualmente es Senegal, como parte del África Occidental francesa. 8. Los británicos reclamaron una franja de tierra cortada en dos por el río Gambia y llamaron a la colonia con el nombre del río. El territorio se convirtió en un protectorado británico oficial en 1894 y permaneció bajo control de Gran Bretaña hasta que la nación logró su independencia en 1965, excepto por la costa en el Océano Atlántico. El país está completamente rodeado por Senegal. 9. La mayor parte de Gambia es plana con mesetas bajas que cubren gran parte del país. En el oeste hay acantilados de arena y a lo largo del río hay pantanos. El punto más alto del país está en el este y alcanza solamente 53 metros. 10. Gambia tiene 6 parques y reservas nacionales. Uno de ellos es el Parque Nacional Kiang West, que está a 100 kilómetros de Banjul, la capital de Gambia. Otra reserva importante es la Reserva Natural de Abuko, a 25 kilómetros de Banjul, pues fue la primera área protegida de Gambia. 11. Gambia comparte gran parte de su cultura e historia con Senegal, y los dos países comparten grupos étnicos y lenguas, así como hábitos religiosos y culturales. El grupo étnico más grande de Gambia es el Malinke, y otros grupos destacados son los Fulani, Wolof, Diola y Soninké. 12. Aunque el inglés es el idioma oficial del país, también se hablan ampliamente Malinke, Fula y Wolof. La mayoría de los habitantes son musulmanes y el resto siguen creencias cristianas o tradicionales. 13. Las culturas tradicionales permanecen vigentes en Gambia y se centran en la agricultura, aunque también hay otras actividades que destacan como la herrería, la peletería y el tejido.
De hecho, culturalmente se asume que los herreros cuentan con poderes especiales que están relacionados con la medicina y la cacería. Los tejedores gambianos son reconocidos porque usan telas teñidas con un color índigo muy particular. 14. Una figura muy importante es el griot, que se encuentra en la mayoría de los pueblos. Se trata de narradores que recuerdan y relatan las hazañas históricas de siglos pasados, además de recitar las proezas de personajes contemporáneos. Los griots son una especie de historiadores de los pueblos y suelen acompañar sus relatos con música. Un griot puede recitar una parte de la historia durante horas o incluso varios días seguidos, pues la repetición es importante para que las personas recuerden los detalles. Ser griot es un honor y tradicionalmente se transmite de generación en generación. 15. Los instrumentos tradicionales todavía se fabrican en Gambia y los tambores forman parte importante de la música gambiana, al igual que la kora, un instrumento de cuerdas que es parecido a un laúd y que se toca con las dos manos como un arpa. 16. Los griots tocan la kora y también otro instrumento llamado balafón, que se asemeja a un xilófono hecho de madera y calabazas. 17. La educación primaria en Gambia es gratuita, pero no es obligatoria. La asistencia a la escuela depende de la zona donde viven las personas, pues en las zonas rurales hay menos niños que asisten a clases. La primera universidad del país se estableció en 1999. 18. La agricultura es un pilar para este país africano, particularmente el cultivo de cacahuate. El gobierno también ha formado el cultivo de arroz porque es viable que crezca en zonas pantanosas cercanas al río. 19. También se cuenta con pescado, pero en pocas cantidades, pues la industria pesquera está muy poco desarrollada, debido a la falta de inversión de capital y del equipo inadecuado que tienen los pescadores locales. 20. Las tareas en los cultivos se dividen por género. Los hombres cultivan cacahuate, surgo y mijo, mientras que las mujeres producen arroz y cultivos de jardín. También se cultiva el maíz y la yuca para uso doméstico, así como los manglares, naranjas y diversas frutas. 21. En los últimos años, el turismo se ha convertido en una actividad importante para el país y Gambia es un destino muy popular entre los meses de octubre y abril. Una de las atracciones turísticas más importantes es Jufureh, un pueblo cerca de Banjul que conmemora los lazos entre africanos y afroamericanos. 22. Este pueblo se hizo famoso por el libro Roots de Alex Haley, que cuenta su historia familiar a lo largo de 7 generaciones. Desde el momento en que sus antepasados fueron capturados en África, Haley menciona Jufureh como el lugar de donde eran originarios sus antepasados. Actualmente, Jufureh es la sede de una feria internacional de Roots que se celebra cada año, donde se festeja la diáspora africana. 23. Una carretera moderna se extiende a ambos lados del río Gambia, llegando hasta la frontera con Senegal, y también hay otras carreteras secundarias en el país. Lo que no encontrarás en esta región es servicios ferroviarios ni aéreos nacionales, aunque sí hay un aeropuerto internacional en Yundum. 24. La televisión en Gambia transmite durante un número de horas limitadas por día. Parte de la programación llega desde Senegal por redes satelitales. Los teléfonos celulares y el internet han ido entrando muy lentamente al país. 25. Gambia no tiene límite de mandato para sus funcionarios, así que el presidente puede ser reelegido sin restricciones. El sistema de gobierno es una república constitucional y el presidente es elegido en votaciones. 26. Además del Tribunal Supremo, Gambia cuenta con un tribunal de la Sharia, donde se escuchan casos sobre costumbres y tradiciones islámicas. 27. El área que ocupa en la actualidad Gambia ha estado habitada desde la antigüedad, pero los registros arqueológicos que se tienen de la zona son escasos. Anteriormente se conocía como Senegambia, a lo que ahora es Gambia y Senegal. 28. La región se menciona en los registros de Hanno, un cartaginés que vio este territorio durante su viaje a África en el año 470 a.C. Su ubicación en los márgenes del Imperio de Ghana permitió una fácil invasión y asentamiento por parte de los pueblos vecinos en los siglos V y VI. 29. En el siglo XIV, Senegambia fue abarcada por el Imperio de Malí y fue el pueblo malinque, también parte de Malí, el que estableció un reino en la región y llevó la religión islámica. 30. El pueblo malique se desarrolló completamente hasta el siglo XIX, y en esa misma época los Wolof, que procedían de una zona que formaba parte del imperio Songhai, también se establecieron en el territorio.
31. El primer asentamiento europeo en la región fue establecido en la isla James en 1651 por colonos alemanes, pero no duraron mucho tiempo, pues fueron expulsados por los británicos, quienes luchaban con los franceses y con los reyes africanos locales por el control de esa zona. 32. En 1807, los británicos intentaron prohibir el comercio de esclavos en la costa occidental de África para impedir que otros países europeos siguieran comprando esclavos en la región. Se construyó un fuerte en Bathurst, actual Banjul, para bloquear el comercio de esclavos en el río Gambia. 33. La rivalidad entre Francia y Gran Bretaña se resolvió hasta que en 1889 decidieron dividir la región en dos partes. La esclavitud continuó en algunas partes hasta que fue abolida por completo en 1906. 34. Los británicos gobernaban Gambia indirectamente a través de jefes africanos a quienes se les dio poder después de que Gran Bretaña dividiera el país en 35 cacicazgos. Aunque se presionó a Gran Bretaña para que concediera la independencia a Gambia, el movimiento a favor del autogobierno no cobró fuerza hasta 1960. 35. La comida principal en Gambia se come por la noche. La costumbre es que los hombres coman compartiendo un plato común, mientras que las mujeres y los niños comen por separado. Cuando se considera que un chico ya consiguió buenos modales, ya puede sentarse con los hombres. 36. Los círculos de Senegambia se encuentran en Gambia al norte de Yaoundé y en el centro de Senegal. En el sitio hay 4 grandes grupos de piedras que representan una extraordinaria concentración de monumentos en una franja de 100 kilómetros de ancho, a lo largo de 350 kilómetros de río. 37. Los 4 grupos se llaman Nagayene, Wanar, Wasu y Kerbach, y cubren 93 círculos de piedra y numerosos tumultos funerarios. Algunos han sido excavados para investigación, revelando materiales que datan del siglo III a.C., los más antiguos. El lugar es catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 38. Los primeros escritos de la región provienen de comerciantes árabes de los siglos IX y X. Los portugueses aparecieron en la región en el siglo XV y comenzaron a dominar el comercio exterior. 39. Gambia es un país musulmán muy liberal, donde el alcohol está disponible de manera amplia e incluso elaboran su propia cerveza, que es muy popular, llamada Yule Brew. 40. El nombre de Gambia deriva del término Mandinga, que literalmente significa río Gambia. Este río es navegable a lo largo de todo el país, aunque algunas ciudades se encuentran río arriba. La mayoría de los gambianos viven en aldeas rurales. 41. El río fluye a través de una meseta de arenisca del Mioceno que consiste en sedimentos compactados compuestos de granos de cuarzo formados hace aproximadamente 23 millones de años. 42. La cuenca del río fue un punto importante para las personas que escapaban de las guerras del oeste de Sudán en el siglo XII, por lo que el territorio se fue convirtiendo en un lugar de refugiados que huyeron de distintos conflictos africanos. 43. Los Diola son el pueblo más antiguo que reside en la región y actualmente se encuentran en el oeste de Gambia. 44. Los Wolof, que son el grupo dominante en Senegal, predominan en la capital, mientras que los Fulani se asentaron en las zonas extremas río arriba y su reino llamado Fuladu fue una gran potencia en el siglo XIX. 45. La tasa de crecimiento de la población y de mortalidad infantil se encuentran en Gambia entre las más altas de África. 46. La industria más importante del país es el procesamiento de cacahuates. La cosecha se vende a The Gambia Groundnut Corporation, que fija el precio de la temporada por adelantado. Paga a los agricultores en efectivo y vende la cosecha en el extranjero. 47. Después del descascarado de los cacahuates, gran parte de la cosecha se convierte en aceite en los molinos de prensado y el residuo se utiliza para el ganado. 48. Aunque se pueden encontrar ejemplos de arquitectura colonial en Banjul, la mayoría de las viviendas son de una sola planta y están hechas de madera. Los conjuntos familiares suelen distribuirse en torno a un área grande con un patio interior. 49. Las aldeas consisten principalmente en chozas redondas de barro con techos de paja, y hay algunos edificios de hormigón de un solo piso con techo de hojalata. 50. Los gambianos, especialmente los de Banjul, visten tanto ropa tradicional de África Occidental como estilos europeos. Es común que las mujeres usen elaborados turbantes y caftantes, tanto en las calles de la capital como en las zonas rurales, y los hombres suelen usar camisas tradicionales con pantalones occidentales. Dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada, pero no te vayas aún y visita este video de Tanzania para seguir conociendo más curiosidades de países africanos.